El Señor esté con ustedes. Y tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús le dijo a la multitud, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria y de la del Padre y de la gloria de los santos ángeles. Bueno, hermanos, el día de hoy hacemos de nuevo un pequeño paréntesis dentro de nuestra liturgia ordinaria por la fiesta de San Felipe de Jesús. Fiesta que en un primer lugar tiene una gran relevancia, sobre todo en la Ciudad de México. Bueno, porque como decíamos al principio de nuestra celebración, estamos hablando del primer mártir mexicano, ¿verdad? Y en este sentido, bueno, se convierte también en patrono de la Ciudad de México. Pero no perdamos de vista que también aquí en el caso de Colima, San Felipe de Jesús es el patrono de la ciudad. Recordemos cómo el nombre más antiguo de Colima se refería a eso, Colima de San Felipe de Jesús. Pero bueno, en medio de esta realidad hacemos este pequeño paréntesis y comenzamos haciéndolo precisamente escuchando del libro de la sabiduría, uno de los misterios más grandes de la vida del hombre. Y aquí me refiero específicamente a la realidad de la muerte. Si somos conscientes, hablar de la muerte no es algo fácil para nadie. Incluso, aunque pudiéramos pensar y aceptar que es parte de la realidad natural, el hecho de que en algún momento seamos llamados o en algún momento dejemos de este mundo, sin embargo tenemos que reconocer que aún ahí la muerte sigue siendo un gran misterio y algo difícil de comprender, sobre todo cuando lo pensamos en otros ámbitos más asociado a la juventud, a la infancia, a la enfermedad. Si de repente nos cuesta trabajo aceptar que una persona mayor, una persona ya muy adulta, tenga que morir, pues imagínense pensar esta realidad en jóvenes, en niños, o personas que por su edad, pues ciertamente podríamos decir, no deberían de estar propensos a esta realidad. Insisto, es un misterio sumamente difícil de aceptar. Sin embargo, este misterio como tal adquiere una significación nueva cuando aparece la luz de la fe. ¿Y a qué me refiero? Bueno, la fe nos hace comprender como tal que en el fondo esta vida es algo meramente efímero, es algo meramente pasajero, es algo que busca prepararnos para la inmortalidad. De tal manera que si entonces contemplamos la vida eterna con la vida actual o la vida mundana, pues ciertamente nos damos cuenta que hay una gran diferencia, ¿verdad? Podríamos hablar de las aspiraciones del ser humano por vivir. Y nos damos cuenta, bueno, que el promedio de vida habla de 70, 80 años en promedio, pero que son 70 y 80 años contra una eternidad, con el poder estar gozando de la presencia de Dios eternamente. Es ahí entonces donde, insisto, la vida eterna le da una significación nueva a esta vida actual. ¿Por qué? Porque entonces nos lleva a contemplar que esta vida actual y presente no tiene otra razón de ser que prepararnos, que disponernos para la vida eterna. Una gran cantidad de santos hablan de la idea de que venimos a este mundo a aprender a amar, porque si no sabemos amar, si no pues sabemos vivir en el amor, ¿cómo podremos contemplar al amor en plenitud, al amor de los amores? Simplemente desde perspectivas teológicas se habla de que el mismo ser humano al exponerse a tanto amor prácticamente quedaría desintegrado, se destruiría. Es por ello que nosotros venimos a este mundo para empezar a aprender, para empezar a disfrutar, para empezar a degustar del amor. De tal manera que cuando lleguemos en la presencia de Dios podamos no solo resistir, sino vivir en la plenitud del amor mismo. Y desde esta perspectiva entonces entendemos que una razón de ser fundamental de esta vida es precisamente el discipulado, que sabemos que esto implica el seguir a Cristo, que es lo que nos dará la garantía de poder gozar de la presencia eterna de Dios. Y desde esta perspectiva lo entendemos porque, bueno, el día de hoy celebramos
al primer mártir de la Ciudad de México, perdón. Y esto pues entonces nos lleva a contemplar el hecho de que toda nuestra vida debe de ser un constante prepararnos, un constante morir. Y es aquí entonces donde la realidad del martirio adquiere otra significación. ¿Por qué digo esto? Bueno, muchos de nosotros al hablar del martirio, pues ciertamente lo contemplamos como algo muy distante, como algo muy lejano. ¿Estaríamos dispuestos a derramar nuestra sangre por Cristo? Bueno, pues ciertamente como que de pronto es una pregunta bastante fuerte, bastante difícil y no sabríamos qué responder. Es verdad, contemplamos en otros países situaciones de violencia y de maldad en contra de los cristianos. Pero bueno, independiente de una violencia psicológica que se ejerza en nuestro país, tenemos que reconocer que vivimos con una cierta paz y armonía nuestra fe. Sin embargo, nuestro querido Papa San Juan Pablo II hablaba de que no solamente podemos hablar de martirio en el ámbito de derramar la sangre por Cristo, sino también hablamos de martirio en la vida ordinaria. ¿Y a qué me refiero con esto específicamente? Bueno, el día de hoy Jesús nos plantea dos realidades. Si queremos ser sus discípulos, tenemos que renunciar a nosotros mismos, tomar su cruz y seguirlo. Esto entonces ya nos implica o nos lleva a entender que en el fondo el ser discípulos de Jesús implica ir muriendo poco a poco a nuestras pasiones y gustos personales. Pongámoslo como un ejemplo. Yo ya tengo varios días que me lastimé la espalda y créanme que el celebrar misa es un dolor, ¿verdad? Un dolor bastante fuerte, aunque me inyectan y todo eso, pero bueno, ustedes saben que siempre dura uno en como desinflamarse y todo eso, ¿no? ¿Y a qué voy? Bueno, pues yo preferiría estar más a gusto en mi cuarto, ¿verdad? Ahorita descansando, dormido y todo eso. Pero sin embargo, tú sabes que Dios te ha llamado a algo. Y a pesar del dolor, pues tienes que aprender a renunciar a ti mismo, tienes que aprender a renunciar a los sufrimientos, tienes que aprender a renunciar a muchas cosas para tratar de seguir en la vida en Cristo. ¿A qué voy con esto? Si no somos capaces a veces de renunciar a nuestros momentos de descanso, si no somos capaces de renunciar a cosas que nos gustan por estar con Dios, pues ni siquiera tenemos la capacidad ahorita de hablar de lo que implica el verdadero sacrificio en la realidad del martirio. Por ello, insisto, San Juan Pablo II hablaba mucho de la importancia de entender nuestra vida en un martirio constante. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a renunciar constantemente a muchas situaciones de nuestra vida. Pero no solamente eso, sino aprender a ver la misma realidad de la vida como la cruz que tenemos que cargar. En pocas palabras, podríamos entender entonces que esta vida también implica un comenzar a degustar, comenzar a probar lo que implica el sufrimiento y el dolor en el ámbito del martirio. Y esto, insisto, nos va preparando para la gloria eterna de Dios. Así es que, hermanos, pues ciertamente no sabemos si como a San Felipe de Jesús, Dios nos llame a ser mártires en algún momento específico de nuestra vida. Lo que sí sabemos es que Dios nos llama a ser santos, a ser mártires en la vida ordinaria. Por ello es importante que aprendamos a descubrir todas esas cosas que nos cuestan, todas esas cosas que nos atan, todas esas cosas que no nos dejan seguir verdaderamente a Dios. Armarnos de valor y confiando en la fe, ser capaz de hacer frentes a ellas para permanecer fieles a Dios. Porque, insisto, hermanos, Cristo mismo lo ha dicho, quien es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Si no somos capaces de ser fieles en las cosas pequeñas y ordinarias de la vida, ¿ustedes creen que seamos capaces de ser fieles a Dios en las cosas grandes cuando llegue la realidad de la cruz? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es de que tenemos una hora, tenemos un hoy y es donde tenemos que comenzar a vivir la realidad de la santidad, a vivir la realidad de nuestro sacrificio en el martirio.